Bueno, pues vamos a ver una implementación de referencia muy simple que hemos preparado para el ejercicio del programa Django que me gestiona los vídeos en un canal de YouTube. Recuerdo mínimamente el enunciado. La idea es construir una aplicación en Django que cuando voy a la página principal me muestre la lista de vídeos que hay en un canal de YouTube. El canal no hay que elegirlo ni nada, es un canal predeterminado. En esta práctica vamos a utilizar para ello el canal de la asignatura, de cursos web. La lista de vídeos se va a cargar en el momento en el que arranque la aplicación Django, o sea, en el momento en el que arranque la aplicación Django va a ir hasta el servidor, YouTube en este caso, se va a descargar el fichero, el documento XML que corresponde con los contenidos de un canal de YouTube, lo va a interpretar, o sea, va a extraer de él la información relevante, que es la lista de vídeos, fundamentalmente, y con eso se va a componer una lista de vídeos que va a salir en la página principal de esta aplicación Django. Esa lista de vídeos los vamos a llamar los vídeos seleccionables, son los que podemos seleccionar. Entonces cada vídeo va a aparecer al lado con un botón. Cuando pulse el botón puedo seleccionar el vídeo y entonces pasa a la lista de vídeos seleccionados. Y cuando un vídeo aparece en la lista de vídeos seleccionados, aparece también con un botón para deseleccionarlo. Si le doy, pues pasa a la otra lista. Es así de tonta la aplicación y eso es todo lo que tiene que hacer. Vamos a verla antes de nada en ejecución. Para eso la tengo ya cargado aquí un ejecutador, entonces le doy. Y bueno, vemos cómo me la está lanzando en 127.001 puerto 8001. Nos vamos ahí, lo tengo ya preparado por aquí en el navegador. Aquí lo vemos. Os voy a recargar porque esto lo tengo de una ejecución anterior. Voy a recargar directamente con un get, no con un post. Aquí estamos. Bien, pues esto es la lista. Como la aplicación acaba de arrancar, tengo todos los vídeos como seleccionables. Y como veis, al lado de cada uno me aparece un botón para poderlo seleccionar. Si selecciono uno cualquiera, por ejemplo este, pues me aparece el vídeo que tenía antes en seleccionable como vídeo seleccionado, elijo otros cuantos y veis que a cada uno le sale un botón al lado. Si lo elijo, si pico en ese botón, pues me lo vuelve a pasar a vídeos seleccionables, me lo quita de vídeos seleccionables. Bueno, cada vídeo es un enlace al vídeo en YouTube, naturalmente, y lo podría ver ahí y demás, pero bueno, esa parte ahora no nos importa. La estructura de la página HTML os podéis imaginar que es muy simple, vamos a verla sobre el depurador. Bueno, pues veis que tenemos un cuerpo que es toda la página, como es normal, un título, H1, y después tenemos dos secciones, una de vídeos seleccionados y otra de vídeos seleccionables. Las dos secciones son iguales. Tienen una cabecera, un H2, y después la lista de los vídeos. La lista de los vídeos está metida dentro de un elemento UL, lista sin enumerar, y cada uno de los vídeos es un elemento LI, ítem de la lista. Podéis ver que cada uno de esos vídeos es fundamentalmente un formulario. Y los contenidos del formulario, los veis aquí, son primero el enlace al vídeo, este de aquí, y después unos cuantos campos escondidos y el único campo que se muestra de verdad que es este, que es el botón. Los campos escondidos van a tener información que va a ser interesante cuando yo haga el post, o sea, cuando pulse el botón. Y van a incluir el identificador del vídeo, que lo veis aquí, un parámetro que va a ser deselect o select, según lo que esté haciendo es deseleccionando un vídeo o seleccionando un vídeo, y que le va a permitir a Django saber si lo que tiene que hacer es pasar este vídeo de seleccionado a seleccionable o al revés. Y el token para CSRF, del que hablaré después aparte. Recordar únicamente que todo esto va en la petición, y de hecho podemos ver, si nos vamos a la parte de red, podemos, por ejemplo, seleccionar este vídeo y ver cómo ha sido la petición post para hacer la selección. La desplegamos aquí a la derecha. Voy a ver directamente cómo se ha hecho la petición.
Para eso le doy a la parte de editar, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veamos mejor. Y veis, bueno, pues que naturalmente se ha hecho un post sobre la URL donde tenemos nuestra aplicación, el puerto 8001 de localhost. Bueno, van varios campos por aquí. Llamo vuestra atención sobre este campo que veis aquí, esta cookie, que es justamente el token CSRF, del que hablaremos luego, pero recordar que va como una cookie en la petición por ahora. Y luego aquí tenemos la query string que me ha generado el botón. Y que aquí está un poquito complicada de ver, pero la podemos ver interpretada. Recordad que aquí en parámetros la tenemos interpretada y veis básicamente que son tres campos, tres parámetros, cada uno de ellos con un valor. Entonces tenemos el primero, que es el identificador del vídeo, como decía, el token CSRF y el campo que me va a permitir saber si estoy pasando de seleccionado a seleccionable o al revés. Entonces esto es lo que va a mandar el formulario cada vez que le dé al botón. Por lo tanto, hemos visto ya la funcionalidad de la aplicación no hace nada más, así que es bien simple de entender. A ver que me baje esto por aquí, bueno, de hecho lo voy a quitar ya. Y ahora vamos a ver cómo está hecha. Para ver cómo está hecha, os recuerdo como siempre que tenéis el código en el repositorio de código de la asignatura, en el directorio Python Django, y dentro de él se llama Django YouTube 1. Vamos a empezar a ver el proyecto, como siempre, por la estructura, y la estructura es un directorio project, que es donde tenemos la información general del proyecto. Recordar que cuando lo creas con Django, le puedes dar el nombre que quieras. Yo normalmente le estoy dando el nombre project para que quede claro que esa es la información general del proyecto, pero le puedes poner cualquier nombre que quieras. Y luego la aplicación, que es la que tiene prácticamente toda la funcionalidad, que en este caso la he llamado YouTube, y que la tenemos aquí. Dentro de project nos van a interesar, primero, recordad URL SPI, que la tenemos aquí. Y que simplemente es relevante pues, por esta línea, que es donde estamos incluyendo el URL SPI de la aplicación de YouTube. Como la aplicación se llama YouTube, recordad que en Python eso va a ser un módulo, es el directorio YouTube, pues YouTube. Y el nombre del fichero URL SPI, pues el módulo se llama youtube.urls. También tenemos el módulo admin de Django, que recordad que me lo pone por defecto, no lo he quitado, pero no lo estamos usando para nada, se podría quitar perfectamente y todo seguiría funcionando exactamente igual. La otra cosa que nos interesa del proyecto es Settings, donde hemos tenido que incluir en la lista de aplicaciones instaladas YouTube. En realidad, como no estamos usando la base de datos, incluso sin esto funcionaría. Pero en nuestro caso, como tenemos inicialización, para la inicialización de la app sí que necesitamos tenerlo aquí para que se inicialice correctamente. Bueno, resumiendo, recordad que es una buena práctica ponerlo siempre, que os puede dar problemas con la base de datos si no lo tenéis, pero además os va a dar problemas con la inicialización. Así que en este caso pues lo ponemos y ya está, y recordad que simplemente poner el nombre de la aplicación y listo. Por lo tanto, repito una vez más, en URL SPI la referencia al URL SPI de nuestra app, y en Settings SPI el nombre de la app. Y esto es todo. Entonces, como no vamos a hacer ya nada más con estos dos ficheros, los quito de aquí para que no nos molesten. Y vamos a ver ya la app. El código de la app, como os decía, lo tenemos dentro de YouTube. Y hay algunas cosas que veremos luego relacionadas con los tests y algunas cosas más. Para lo que nos interesa ahora, vamos a empezar como siempre también por URL SPI. En el URL SPI de la aplicación, del proyecto, vimos cómo se despachaba cuando me pedían el recurso principal. Y bueno, aquí veo en como cuando me piden de nuevo el recurso principal, voy a despachar a views.main. Por lo tanto, quien atiende las peticiones para el recurso principal va a ser el método main de views.py de mi app, que lo tengo aquí. Y que es donde está, como es normal, la mayor parte de la funcionalidad. Pero antes de explicar el detalle de cómo funciona views.py, os voy a explicar cómo he estructurado la aplicación. Porque la he estructurado en varios ficheros. Porque también, debido a vuestras preguntas, pues parece que uno de los sitios donde tenéis problemas es en cómo estructurar vuestra aplicación en módulos para no tenerlo todo metido dentro de views.py, cómo compartir datos entre los distintos módulos, etc.
Entonces, para hacerlo ahí, aunque en este caso quizás ni haría falta porque el código es relativamente pequeño, relativamente corto, pero bueno, así nos queda también mejor estructurado y vemos cómo se hace. Voy a pintar el esquema de cómo lo hemos hecho. Bien, tenemos primero la aplicación, el fichero, perdón, views.py, que ya hemos visto que URLs.py despacha él y demás, como siempre. Dentro del que tenemos fundamentalmente, voy a poner aquí mejor, el método main, que es el que va a tener la mayor parte de la funcionalidad. Dentro de él hemos metido también un par de ficheros, de métodos auxiliares. Voy a pintarlo ahí como un cuadradito, que son simplemente métodos auxiliares que main va a utilizar para hacer su trabajo, pero que no dejan de ser métodos dentro del mismo fichero views.py. Eso sí, no corresponden realmente a views en el sentido de que no están referenciadas en URLs.py y por lo tanto no responden o no se invocan directamente cuando venga ninguna URL. Van a ser llamados por main. Para hacer su trabajo, views.py descansa en dos ficheros. Por un lado, tenemos data.py. Y por otro lado tenemos YouTube Channel IT Channel.py. Este va a ser básicamente el parser SAX. Lo que ocurre es que ahora me va además de tener el parser, va a tener un método nuevo, que si no recuerdo mal, ahora lo comprobaremos, perdón, una clase nueva, que si no recuerdo mal, ahora lo comprobaremos, creo que la llamé itChannel, igual que el fichero, y que me va a proporcionar simplemente una interfaz un poco más simple para poder utilizar el parser XML desde mi view. De forma que desde aquí voy a utilizar básicamente esta clase que defino en itChannel. Y de esta manera oculto, por así decirlo, todo el trabajo del parser SAX mediante una clase un poquito más simple. Y en data.py voy a guardar dos cosas. Voy a guardar, por un lado, page, page y vídeo, que van a ser templates, pero templates de Python, o sea, plantillas de Python, que voy a utilizar para generar las páginas HTML. Podría haber utilizado perfectamente plantillas de Django, pero lo quería hacer simple en este caso, quiero decir simple, sin utilizar las funcionalidades un poquito más avanzadas de Django, para que veáis sobre todo la estructura de Django y cómo se relaciona con Python. Entonces, en este caso son simplemente plantillas normales, strings, de estos que luego puedo utilizar el punto format para darles un formato según algunos parámetros que le paso. Y también voy a tener dos listas que voy a definir en data.py, que van a ser selected y selectable. Que ya os podéis imaginar, van a ser las listas de los vídeos que en un momento dado tengo seleccionados o tengo seleccionables. Al inicializar, voy a rellenar selectable con todos los vídeos del canal. Y según vaya picando en los botones de los vídeos seleccionables, voy a ir rellenando seleccionable. Pero eso lo voy a hacer desde las vistas. ¿Dónde voy a inicializar estas variables? Pues como comentaba en el propio enunciado del ejercicio, en el fichero apps.py, donde hay una clase que se define ahí y que es la clase que tiene la configuración de la aplicación, ahora la vamos a ver, y en el que hay un método que se llama reading. Ese método se invoca automáticamente por Django cuando se lanza el proyecto Django. Y ese es el que va a utilizar data.py para inicializar concretamente selectable. Por lo tanto, el proceso con el que normalmente va a funcionar esta aplicación es, este proyecto Django va a ser, cuando se lanza el proyecto Django, se ejecuta ready de apps.py. Ese ready rellena la lista selectable, que son los vídeos que puedo seleccionar. ¿Cómo la rellena? Pues utilizando este módulo, que es el módulo itChannel. Por cierto, aquí dije que esto estaba utilizándose, no es cierto. Views no utiliza directamente itChannel, lo utiliza apps.py,
porque es el que va a inicializar la variable selectTable. Entonces, apps.py utiliza el canal, esta clase nueva que me he creado, para recoger el documento XML con los vídeos de un canal YouTube, lo recibe y extrae de él la información que me interesa para rellenar mi lista de vídeos selectTable. A partir de este momento, apps.py ya no hace nada y continúa ejecutando Django y en un momento dado le da control a URLs.py, que lo tendría por aquí, ni siquiera lo había incluido, pero bueno, URLs.py. Cuando venga una invocación de un recurso cualquiera, URLs.py va a mirar a views.py, va a enviárselo a views.py y en views.py se va a ver qué es lo que se ejecuta. En esta aplicación solamente la tenemos configurada para que se ejecute algo cuando venga una petición al directorio, perdón, al recurso principal, al recurso barra, y eso quiere decir que en ese momento se va a ejecutar el método main de views.py. Ese método main va a ver qué es lo que le han pedido y si es un get, simplemente va a utilizar los datos de selected y selectTable para componer la página HTML que se devuelve al navegador y si lo que le ha venido es un post, pues va a cambiar de selected a selectTable o viceversa, según lo que le haya venido en el post correspondiente con el botón que haya pulsado el usuario. Por lo tanto, va a actualizar selected y selectTable según la petición del usuario y va a componer también la página web de vuelta para el navegador. De forma que podéis daros cuenta también que cuando se invoque post se va a hacer el cambio de vídeo de la lista de seleccionado a seleccionable o viceversa y lo mismo que se hace en el caso de que hubiera venido un get, o sea, componer la página web, la página HTML que quiero devolver al navegador. Bien, esta es la estructura general y para poder hacerlo también os podéis dar cuenta mirando el código que lo único que tengo que hacer es cuando utilizo, voy a usar otro color porque aquí ya no se ve nada, cuando utilizo, por ejemplo, desde apps.py, que utilizo itchannel y utilizo data.py, pues simplemente veréis que hay los import correspondientes al principio. Ahora los veremos y veréis que son de la forma .data, porque como están en el mismo directorio, recordar que punto se refiere al módulo en el que estoy ahora mismo, o sea, al directorio en el que estoy ahora mismo. Y si a continuación pongo directamente el nombre, por ejemplo, data, se refiere por lo tanto al fichero data.py del directorio en el que estoy ahora mismo. Y para el otro tendré que poner import.itchannel y hará el mismo efecto. Ahora lo vamos a ver al principio de apps.py. ¿Vale? Entonces, viendo esta estructura, y aunque ya hemos visto que la parte principal de la aplicación va a tener lugar en realidad en views.py y en concreto en el método main de views.py, vamos a empezar a ver el código viendo el de apps.py, pues porque es el que me va a inicializar las estructuras de datos, que son estas dos listas. Repito que no estoy utilizando tablas en la base de datos, aunque lo podríais haber hecho perfectamente y lo podríais haber hecho desde aquí también. No es recomendable por varios motivos, pero para lo que nos hace falta para esta práctica no nos va a en general hacer daño. Entonces, si hubierais querido, podríais perfectamente haber utilizado bases de datos en lugar de estas dos estructuras de datos que he usado yo, estas dos listas. Podríais usar, por ejemplo, dos tablas en la base de datos sin ningún problema. O una sola tabla donde tuvierais un booleano para indicar si está seleccionado o es seleccionable. En cualquier caso, el procedimiento sería el mismo. Invocaría el parser de este módulo y a continuación con él actualizaría los datos de selectTable. Eso es lo que vamos a ver ahora sobre apps.py. Vamos a ello. Aquí lo tenemos. El fichero data está aquí, data.py. Vamos a empezar por ver qué tiene. Repito que este es el fichero donde voy a guardar datos, que van a ser dos tipos de datos. Unos, las variables para los vídeos seleccionados y seleccionables, que lo tenéis aquí. Y veis que las voy a utilizar como listas. Repito que esto podrían ser perfectamente tablas en la base de datos. Y después voy a tener dos plantillas, podríamos llamarlo, que son simplemente strings de Python, que voy a utilizar como plantillas, con el format de Python. La primera es la plantilla page, para la página HTML completa,
que me proporciona el recurso principal de la aplicación. Veis que aquí tengo, como es normal, pues el título, igual que lo hemos visto antes, y aquí tengo las dos zonas que son iguales, seleccionados y seleccionables, y aquí tengo lo que va a sustituir la plantilla. La plantilla me va a sustituir este texto de aquí y este texto de aquí. Entonces podéis imaginaros que aquí voy a meter la lista de vídeos seleccionados, como hemos visto ya antes en la aplicación en el navegador, pues cada uno de los vídeos será un elemento LI. Y igualmente aquí tendré el HTML correspondiente a la lista de vídeos seleccionables, cada uno de esos vídeos como un elemento LI. Esos elementos se van a generar con esta otra plantilla. Entonces veis que esta plantilla genera justamente cada uno de esos elementos LI que en realidad tienen todos la misma forma. Y va a ser, como ya hemos visto también antes en el navegador, en el depurador del navegador, van a ser formularios. Donde el primer elemento o la primera parte del formulario, en realidad, si os dais cuenta, lo tenemos aquí. El texto que va dentro del formulario para empezar es justamente el título del vídeo y el enlace al vídeo. Y después viene los campos ocultos que voy a utilizar para componer la query string cuando yo le dé al botón y que va a ser lo que va a ir en el cuerpo del post y que son, ya hemos visto, el identificador del vídeo, el token CSRF y este nombre que va a ser seleccionado o seleccionable para saber qué estoy haciendo con este vídeo, de qué lista a qué lista lo estoy pasando. Y por último, el campo de tipo submit que me va a generar el botón y que va a ser el que cuando lo pulse me va a enviar todos los contenidos del formulario, que en este caso son 3 campos ocultos, que me van a generar la query string que hemos visto antes. Por lo tanto, esto es lo que tenemos en el fichero data. Repito, 2 plantillas que voy a utilizar para formatear los vídeos y la página principal de mi aplicación, página principal y única, y 2 listas donde voy a guardar los datos. Decía que esto lo inicializo en apps.py. Bueno, pues vamos a verlo. Recordar que apps.py es donde voy a guardar, donde voy a escribir esta clase, que es la clase de configuración de la aplicación. Para que sea la clase de configuración de mi aplicación, tiene que cumplir además 2 condiciones. Una, que su nombre sea el nombre de la aplicación, lo veis aquí. Por esto es importante también tenerlo en settings.py, porque se va a usar esa información para básicamente hacer el matching, la correspondencia. Y segundo, que en el init del módulo, lo veis aquí, tengamos estas palabras mágicas, que básicamente quieren decir la configuración de esta aplicación está en la clase youtube.apps.youtubeconfig. YouTube es mi módulo, el módulo donde he metido toda mi app, el directorio donde estoy metiendo toda mi app. Apps es el fichero apps.py y youtubeconfig es la clase, que va a hacer la configuración de la aplicación, esta clase que defino ahí. Que como veis tengo que heredar de appconfig, que es la clase genérica que me da Django para tener configuración de aplicaciones, configuración de apps. Bueno, ya he dicho que le tengo que poner como variable de la clase el nombre que tiene. Y después lo único que quiero hacer yo en realidad con la configuración es definirme un método ready que Django se va a encargar de llamar en el momento en el que yo instancie un objeto de esta clase, que en realidad no es algo que yo vaya a hacer, sino que es algo que el propio Django va a hacer. Entonces Django va a llamar a este método cuando el proyecto se lance, en el momento en el que tenga que inicializar la aplicación YouTube. Bueno, veo aquí que tengo todavía Global Videos, esto debe ser el resultado de alguna prueba, yo creo que ahora no nos hace falta para nada, creo que lo podríamos quitar, porque vídeos ahora lo estamos gestionando de otra manera. Y aquí tenemos la URL donde tengo el documento XML para el canal YouTube que me interesa. Veis que la tengo metida ahí a capón. Alguno me habéis preguntado que cómo hago para darle la URL cuando arranco Django o algo por el estilo. Se puede mirar en Django cómo pasar parámetros a una aplicación, pero en principio no me hace falta porque en este caso vamos a ir siempre a capón con la misma. Elegís un canal, metéis aquí su URL y listo. A continuación vamos a hacer el truquillo del parser del XML, que ya lo hemos visto en la última clase. Lo que ocurre es que aquí lo vamos a hacer de una forma un poquito diferente. La primera parte es exactamente igual, es obtener un string
gracias al módulo url.request, método urlopen, pues obtener un stream para la conexión TCP que estoy abriendo contra el servidor de YouTube. Entonces este XML stream tiene, o en él voy a poder leer el resultado de haber hecho un get a esta URL, que es la del canal de YouTube. Este stream ya habíamos visto que es muy parecido a un descriptor de fichero y me servía para pasárselo como parámetro al parser XML SAX. Y eso es lo que voy a hacer indirectamente aquí. Porque aquí lo que hemos hecho es simplificar un poquito la llamada al parser. Básicamente me he creado una clase que se llama itChannel, que cuando la instancias te genera un objeto channel que ya tiene el canal parseado. Ya tiene los contenidos, los vídeos de ese canal, porque justamente el código de inicialización de la clase itChannel, se encarga de descargarse la URL, bueno, en realidad leer del stream que tenía antes preparado y guardarlo en una variable interna. Esa variable interna está accesible mediante el método videos. Entonces, daros cuenta que aquí cojo el objeto que me he creado hace un momento y le digo, llamo al método videos y eso me va a devolver ya la lista de vídeos como una lista de diccionarios, que es justamente lo que quiero meter en selectable, esa variable que tenía en el módulo data.py. ¿Vale? Vamos a ver muy rápidamente la estructura de esta clase. Vuelvo a enseñaros dónde la teníamos. Os recuerdo, en esta guarrería de dibujo que tenemos ya, voy a coger otro color. Os recuerdo que estamos en la inicialización de apps.py y estamos llamando a esta clase itChannel, que está dentro del módulo itChannel.py. Lo que estamos haciendo, como acabáis de ver, es instanciar un objeto de esta clase. Pues vamos a ver qué hacemos cuando instanciamos un objeto de esa clase. Vamos a itChannel.py. Aquí lo tenemos. Y fijaros, esta es la clase itChannel. Pues daros cuenta que hace su inicialización. Si os fijáis, es básicamente el código para crearme un parser y un manejador para poderlos utilizar con el módulo SAX y después ejecutar el parser. Aquí, como ya habíamos visto cuando hemos visto XML con Python, me creo un parser SAX. Aquí instancio una clase que he definido yo más arriba, que es el manejador para YouTube, que es esta clase, que veis que tiene la pinta de la clase que construimos el otro día para este mismo problema. La única diferencia es que le hemos incluido algo más de código, pues por ejemplo para que coja el identificador de YouTube para cada vídeo y que lo escriba después todo en un diccionario, como veis aquí. Y veis ya que lo que vaya haciendo este parser lo va a escribir en una variable del objeto que se llama self.videos. O sea que el objeto parser va a tener una variable que se llama videos, donde voy a ir almacenando la lista de los vídeos que yo quiero guardar. Por lo tanto, si me vuelvo aquí a la inicialización de esta otra clase, me he creado el manejador. Ese manejador tiene dentro una variable donde en el momento que se haga el parsing se van a guardar los vídeos. Y aquí asocio el manejador, que es mi manejador que sabe leer un canal de YouTube y extraer de él la información que me interese y meterla en esa variable interna que se llama vídeos, pues se lo voy a asociar al parser genérico de SAX que me he creado aquí arriba. Por lo tanto, en esta línea, después de esta línea, ya tengo el parser de SAX con el manejador que a mí me interesa. Y lo que hago a continuación es ejecutarlo, decirle, venga, pues parsea. ¿Y parsea qué? Pues el stream. El stream es el parámetro que se le ha pasado al objeto cuando se ha instanciado el objeto, cuando he creado el objeto. Y que si os acordáis, me voy a apps.py otra vez para verlo allí. Daros cuenta, esta es la clase, este es el parámetro que le he pasado, que es el stream en el que puedo leer la respuesta de YouTube, la respuesta del servidor de YouTube. Con eso me estoy creando un objeto channel. Por lo tanto, este objeto ya tiene dentro un parser con mi manejador de eventos que a mí me interesa,
en el que yo sé cómo extraer toda la información de los vídeos que yo quiero. Y además, eso ya se ha hecho. En la instanciación de channel, vuelvo a enseñarlo, hemos llamado a parse, que se ha encargado de leer el stream y extraer de él todos los vídeos y meterlo en la variable vídeos del objeto channel que me acabo de crear. Por lo tanto, lo único que me queda ya es extraer los vídeos y meterlos en la variable adecuada. Para eso, esta clase me da el método vídeos, que como veis lo único que hace es buscar los vídeos donde están, que es en el manejador que me creé antes, self-handler, aquí es donde me lo creé a partir de mi clase YouTube Handler, que es la que sabe cómo leer el canal de YouTube. Entonces aquí lo que hago es simplemente devolver los vídeos que el resultado del parse me ha metido en esa variable. Y este método de aquí es justamente el que, y me vuelvo a apps.py, al método ready, pues veis que aquí eso es justamente el método vídeos de channel el que llamo para meter los datos en data selected. Y volviendo ya al esquema de mi aplicación, el que tenía aquí tan guarreado, y eligiendo otro color más, lo que hemos hecho por lo tanto es, al arrancar el proyecto, se ha ejecutado ready de apps.py, ready ha instanciado un objeto de la clase itChannel, que está en itchannel.py, y con su resultado llamando a su método vídeos, se ha inicializado la variable selectable que tengo guardada en data.py. Para poder utilizar itchannel.py y data.py, al principio de mi fichero, en apps.py, tengo los imports adecuados. Y de hecho lo hemos puesto de dos maneras distintas para que veáis que hay dos formas de importarlo. Esta es desde el fichero itchannel.py, que está en mi propio directorio, y eso es lo que marca este punto que veis aquí delante. Impórtame, en este caso, la clase itchannel. Esta es una forma de importar un objeto concreto o un elemento concreto del módulo, en este caso itchannel.py. Y esta es otra forma de hacer lo mismo, que es del directorio actual, o sea, del módulo actual, del directorio actual, impórtame el módulo data.py. Y por lo tanto, en este caso, no estoy cogiendo elementos concretos de ese módulo, sino todo el módulo. Y cuando quiera un elemento concreto suyo, tendré que hacer como he hecho aquí. Cualificarlo y poner el nombre del módulo, data, punto, el nombre del elemento que quiero importar, selectable. ¿Vale? Por lo tanto, estoy escribiendo en la lista selectable del módulo data.py que hemos visto hace un poquito en data.py como teníamos definido. Y con esto hemos terminado la inicialización de la aplicación, la inicialización del proyecto. A partir de ahora, el flujo normal ya me va a venir por aquí. Ahora lo que va a ocurrir es que cuando el navegador haga una petición get o post, URLSPY va a decidir que se despache siempre en este caso, porque es la única que tenemos, a main de views.py, y main va a trabajar con data.py para usarla y manejar las listas seleccionado y seleccionar. Y es lo que vamos a ver ahora ya para terminar la explicación de esta práctica. Entonces volvemos ya a views.py y vamos al módulo, al método main, y vemos que el método main tiene dos partes. Una que está metida dentro de esta rama del if, y veis que es la que se ejecutará cuando el método invocado haya sido post. Entonces, si me ha llegado un post, ejecuta todo esto. Y a continuación, si me ha llegado un post o si no me ha llegado un post, o sea, si me ha llegado un get, ejecuta esto. Por lo tanto, esta parte se va a ejecutar siempre, tanto para el post como para el get. Si lo que me ha venido es un get, simplemente se empezará ejecutando aquí, al principio de esta zona que tengo seleccionada ahora. Y si lo que me ha venido es un post, primero se ejecutará todo este código que tenemos en el if, y a continuación se ejecutará también el código del get. Lo cual es perfectamente consistente con lo que he explicado antes, porque decía que cuando yo hago un post, le doy a un botón en el formulario, eso va a causar que algún vídeo pase de seleccionado a seleccionable o al revés, y después post me tiene que devolver la misma página que yo habría visto si hubiera hecho un get, o sea, la lista de vídeos seleccionados y seleccionables. Y eso es justamente lo que hace aquí. Esta primera parte es la que se va a encargar de, dependiendo de lo que venga en el formulario, de lo que venga en la query string producida por el formulario, perdón, dependiendo de lo que venga ahí, pues mover un vídeo de seleccionado a seleccionable o al revés, y después
producir la página HTML con la lista de vídeos seleccionados y vídeos seleccionables. En el caso de que me haya venido un get, solamente haré esto. Vamos a empezar por entender esta parte, lo que ocurriría si me hubiera venido un get o en la segunda parte del post. Y vemos que lo primero que hacemos es preparar un token CSRF. Voy a explicarlo después, entonces por ahora nos lo podemos olvidar un momentín de ello. Y voy a generar aquí la parte de la página HTML correspondiente a los vídeos seleccionados y después a los vídeos seleccionables. Podéis ver que esa parte la genero llamando al método build.html que tengo como función auxiliar en este mismo fichero views.py. Y le voy a pasar unos cuantos parámetros. Le voy a pasar el parámetro que me va a indicar si lo que estoy haciendo es seleccionando o deseleccionando. Es importante para ponerlo en el botón. Recordar que era una de las cosas que tenía que poner como campo oculto en los botones que acompañan a la lista. El valor de la lista que voy a utilizar, porque el código de los dos es prácticamente igual, pero la lista con la que trabajan son distintas. En este caso, como estoy cogiendo la lista de los vídeos seleccionados, pues utilizo data.selected. Recuerdo una vez más que estoy utilizando la variable del módulo data. Esta variable no es local de este módulo, sino del módulo data.py. Bueno, la acción y el token que me hará falta para meterlo en el formulario. Naturalmente, para seleccionable utilizo básicamente lo mismo, pero el nombre y la acción son diferentes. Va a ser lo que me va a salir en el botón. Este select de aquí, segundo, es lo que me va a salir en el nombre del botón. Y este select en minúsculas es lo que voy a enviar como parámetro en la query string, porque va a ser un campo oculto dentro del formulario. Y también es diferente data select table, que antes era data selected. Obviamente porque ahora quiero mostrar la lista de vídeos seleccionados. Como decía, en los dos casos llamo build.html, entonces vamos a ver muy rápidamente qué hace build.html, porque os podéis imaginar que lo que va a hacer es recorrer la lista y rellenarla con el formato, con la plantilla vídeo que teníamos antes preparada. Y aquí veis el código. Efectivamente, build.html va a construir un HTML, empieza con un HTML vacío y ahora recorre la lista que yo le haya dicho. Recordad que la lista es o bien la lista de vídeos seleccionados o seleccionables. Y recordad que esas listas eran listas de diccionarios, donde cada diccionario corresponde con los datos de un vídeo, su enlace, su título y su identificador. Por lo tanto, recorro esa lista y de esa manera, vídeo, cada vez que recorra un elemento de la lista, va a ser un diccionario. Utilizo los campos de ese diccionario aquí, aquí y aquí para pasarlos como parámetros enlace, título e identificador a la plantilla vídeo que hemos visto antes en data.py. Y recordad que esa plantilla me soportaba estos parámetros, pero también el nombre, la acción y el token, que es lo que voy a utilizar para el formulario, para los campos ocultos y para el texto del botón. Bien, pues con esto, para cada uno de los vídeos, utilizando la plantilla, estoy componiendo aquí el elemento LI. Vamos a ver muy rápidamente la plantilla. Recordad que la plantilla vídeo era esta. Entonces estoy componiendo el elemento LI para cada uno de los vídeos y por aquí podéis ver, pues entre el llave, ya sabéis, los distintos elementos de la plantilla que estoy sustituyendo con esos parámetros que le estoy pasando a forma. ¿Vale? Volvemos a URLs.py, perdón, a views.py y al código que estamos viendo. Por lo tanto, el resultado de todo esto, repito, es el HTML de un vídeo, lo concateno con el HTML de los vídeos anteriores que pueda tener, hago todo el bucle y cuando termino devuelvo el HTML. Por lo tanto, este HTML va a tener la parte del fichero HTML final que voy a querer, del documento HTML final, la parte correspondiente a una de las listas, o a la de seleccionados o a la de seleccionables, según se le haya llamado aquí o aquí. Una vez que tengo las dos listas, utilizo ya la plantilla completa de la página, que era esta, y recordar que esa simplemente admitía dos parámetros, justamente seleccionado y seleccionable, que es el HTML de la lista de seleccionados y la lista de seleccionables. Bueno, pues utilizo la plantilla, compongo la página y la meto ya en el cuerpo HTML que voy a querer devolver y aquí me construyo, como siempre en Django, o como casi siempre en Django, el objeto HTTP response que va a tener como cuerpo la página que acabo de componer. Y con esto termina el código
que yo ejecuto cuando me viene un get y la segunda parte de lo que hago cuando me viene un post. Me queda nada más por ver qué hace el CSRF token, que todavía voy a esperar un poquito a contároslo, y qué hago cuando me viene un post. Bueno, pues cuando me viene un post lo que tengo que hacer es, dependiendo de lo que me haya pedido el usuario, mover un vídeo de seleccionado a seleccionable o seleccionable a seleccionado. Y eso es justamente lo que hago con este código. Podéis ver que solo entro aquí cuando me viene un post y lo que estoy haciendo aquí es ver qué me ha venido en el post. Recordar que request.post tiene la query string que generó el post en formato diccionario, bueno, o en un formato similar a un diccionario. De forma que puedo acceder a sus campos y es lo que estoy haciendo aquí. Aquí estoy viendo si tengo un campo que se llama select, que quiere decir que tenga un parámetro en la query string que se llame select y recordar que este es el parámetro que estaba utilizando en el campo oculto para indicar que tengo un vídeo que quiero que pase de seleccionable a seleccionado. Alguien le ha dado al botón y me está pasando un vídeo de seleccionable a seleccionado. Bueno, pues entonces lo que hago es llamar a un método que también tengo aquí en views.py, un método auxiliar que se llama moveVideo y me lo va a mover de la lista seleccionable a la lista seleccionada. ¿Y qué vídeo? Pues el vídeo del identificador correspondiente, que me va a venir también en el formulario. El campo ID de la query string que me ha llegado. Si lo que tenía era un deselect, pues hago lo mismo pero al revés. Lo paso de la lista de seleccionados a la lista de seleccionables. El código de moveVideo, lo podéis imaginar, es bien simple, lo tenéis aquí arriba. Lo que hago es buscar el vídeo, o sea, me recorro la lista buscando el vídeo que tenga el identificador que me han dado, y si lo encuentro, lo saco de la lista y lo meto en la otra. Aquí lo estoy sacando y aquí lo estoy metiendo en la otra. Y ya está. Con esto hemos terminado toda la explicación de la funcionalidad que tiene, incluidas las relaciones entre los distintos módulos, salvo el tema del token. Recordad que el CSRF token lo estoy utilizando para evitar ataques donde alguien me haga peticiones post sin haber recibido mi formulario. O más bien tratando de actuar directamente sobre el post sin haber pasado previamente sobre el formulario, lo cual me puede plantear algunos problemas. Entonces, para evitarlos, lo que voy a hacer es tratar de asegurarme de que cuando recibo un post, ese post ha sido causado por el formulario que he enviado con un cierto token. Y ahí es donde entran las cookies en juego. El esquema va a ser, resumiéndolo un poco, el siguiente. Ya os lo hemos comentado en otra ocasión, pero como creo que causa alguna confusión, voy a repetirlo. Entonces voy a crear una página nueva. Vale. La situación es, resumiéndola un poco y simplificándola, es la siguiente. Aquí tenemos al navegador y aquí tenemos a nuestra aplicación de Angular. La primera vez que el navegador me pide el formulario, yo le devuelvo el formulario. Esto es la petición, sería un get del recurso principal, en nuestro caso, por ejemplo, y aquí me va a devolver el formulario HTML con su formulario, en este caso una lista de formularios en realidad, pero me va a hacer dos cosas más. Me va a incluir una cookie, bueno, set cookie, y me va a poner el CSRF token. Voy a poner CSRF nada más, que me va a venir cobrando como cookie. Recordad que el token va a ser un número aleatorio grandote. Y en el formulario me va a meter un campo escondido que va a ser básicamente también el mismo token. CSRF. Por lo tanto, el token me viene en dos sitios. En la cookie y en el campo. Cuando más adelante yo le dé al botón, me va a enviar la query string hacia el servidor y me la va a enviar mediante un post. En el post voy a tener, por un lado, en la query string, en el cuerpo del post, voy a tener el campo escondido que va a ser el mismo token de antes, CSRF. Pero además, como me habían enviado una cookie, pues voy a poner la cookie aquí.
y esa cookie va a tener el mismo campo CSRF también. Y el servidor va a poder comprobar si esto que le llega en la cookie corresponde con esto que le viene en el formulario. En otras palabras, cookie igual a lo que me viene en la query string. Si es así, el chequeo de CSRF funciona. Y quiere decir que me está respondiendo a lo mismo que yo le he enviado. Daros cuenta que si otro navegador o otro programa tratara de hacer lo mismo, o bien utiliza su propia cookie, o bien no va a poder pasar este chequeo. De forma que si alguien, por ejemplo, se entera del formato de mi aplicación y se entera de que va a admitir post de esta manera, pero no lo ha hecho a través de un formulario, sino que lo que trata es de generarme un post como le dé la gana, en el estado que le dé la gana, que es lo que normalmente me va a poder causar problemas de seguridad, va a fallar el chequeo porque no ha obtenido el formulario original y por lo tanto no tiene la cookie. Si ya corresponde con que la cookie viene, el servidor sabe bastantes cosas, sabe la principal, que esto corresponde con un formulario que le ha enviado, y a partir de ahí puede hacer cualquier tipo de otras comprobaciones que quiera hacer. Entonces, digamos que el mecanismo de seguridad es este. Los motivos no los voy a explicar en detalle ahora porque no tengo tiempo, pero recordad que los tenéis descritos tanto en Django como en el pasado cuando os hemos hablado de esto por primera vez. Y recordad también que hay un mecanismo alternativo a este, que es simplemente inhabilitar todo esto, que en Django también lo puedo hacer. Puedo decir, este formulario no tiene CSRF. Y que es una forma para pruebas y para prácticas pues más fácil que todo esto. Pero queríamos comentaros el proceso completo de lo que ocurre por debajo para que lo entendáis y para que no tenga magia. Recordad también que cuando sois plantillas, todo esto se hace de forma semiautomática para vosotros y prácticamente no te tienes que dar cuenta de nada de esto. Por lo tanto, cuando usas plantillas casi que te puedes olvidar del CSRF, solamente cuando te da algún error que es que has hecho normalmente algo más. Entonces, volviendo al código, ahora ya podemos entender qué estamos haciendo aquí. Aquí estamos cogiendo la petición que me acaba de llegar y viendo cuál es el token que viene con esa petición. ¿Qué quiere decir eso? Pues si en la petición venía una cookie con el token, ese es el token. Y si no venía uno, pues genera uno. Y lo metes aquí. Y además lo preparas ya para la respuesta que venga ahora, meter el mismo token en ella. A partir de este momento, lo que vamos a hacer es ese token utilizarlo en todos los formularios y ponerlo como campo escondido en todos los formularios. De forma que el token que le estoy dando al cliente va a ser el token CSRF que va a tener ahora el cliente para enviármelo cuando me esté enviando el formulario. Y de esa manera yo podré hacer la comprobación. Y esto es todo.